Buenas tardes, muy buenas tardes. Ya estamos en horario. Así que a medida que se van incorporando vamos a arrancar. ¿Cómo están? Veo que ya estamos. Ya tenemos 2 personas. Hoy fue un lindo día, así que mucha gente salió. Hola María Alejandra. Hola Dani. ¿Cómo estás María Alejandra? Tanto tiempo. Jorge, Karina. Poquito a poquito se van uniendo. Jorge Omar, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo viene el trabajo? Aquellos que están... Hay muchos que están a full, otros más tranquilos. Nancy, Darío, Eduardo se unieron. ¿Cómo te va, Darío? Te veo en las redes, también estás a full. Hola Jorge, buenas tardes. Así que todavía tengo que aprender porque mientras estoy hablando me aparecen algunas cosas que van pasando. Creo que hay una aplicación que es silenciar, pero bueno, ya la voy a aprender. ¿Vieron cómo es esto? Uno tiene que ir aprendiendo de a poco. ¿Les quedó algo pendiente de la semana pasada? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron? Hoy tenemos un lindo tema, que es bastante amplio. Hola David, ¿cómo estás David? ¿Cómo anda? David es un amigo pastelero, futuro papá. Vi la ecografía, pero no pusieron ahí si es varón, nena. Dame la primicia. Bueno, hoy es un tema bastante lindo, bastante interesante. Y César, Estefanía, también se unieron. Es bastante interesante el tema porque da para hablar, ¿no? Porque es como que trabajar un postre, uno dice, bueno, me voy a poner a crear un postre, lo creo y listo, pero cuando uno trabaja en una pastelería y tiene acostumbrado a la clientela a sacar siempre postres nuevos, es como que hay que ir pensando, ¿no? Y estaba leyendo un poquito de la historia, de cuándo se empezó a trabajar con esto, ¿no? Porque esto no... Siempre se han hecho cosas dulces a través de la historia, pero es como que a partir... Hola Claudio. A partir de comienzo del siglo XIX es como que se empezó a dar un poquito más de importancia a lo que es la parte dulce, ¿no? Hoy en día, porque a veces uno razona de esta manera, después de estar en una comida donde uno come abundante, opíparamente, es como que vos decís, ya no tengo más ganas de comer, pero sin embargo cuando aparece el postre, es como que siempre hay un lugar para el postre. ¿Vieron eso? ¿No les ha pasado a ustedes en alguna reunión que han comido a 2 manos y vos decís, ahora viene con el postre, no voy a comer más nada? Pero siempre, el postre es algo que no puede faltar, ¿no? A veces me decían a mí que dice, eso lo decís vos porque como sos pastelero vivís de eso, pero yo creo que una fiesta sin postre no, sin la parte dulce no es fiesta, no es fiesta. Eso es verdad, ¿no?
Y yo pienso que en cada lugar de trabajo, cuando uno dice la parte creativa de cada persona, siempre uno tiene que ver primero con qué comodidades cuenta. Desde lo que es la parte de equipamiento a la parte de materia prima, tanto una cosa como la otra. Yo el otro día puse en internet, arquitectura de un postre, a ver qué salía. Y resulta que en la parte de arquitectura de un postre lo que sale son moldes, una variedad de moldería que tienen una arquitectura que son una maravilla. Ustedes lo vieron que hoy en día en materia de moldería, tanto para los petit gâteaux como para los postres, no hay fin. Siempre permanentemente van sacando y cada vez van sacando unas formas diferentes de lo tradicional, que uno tenía un postre redondo, han salido pero cualquier cantidad de cosas. A la hora de empezar a crear un postre, yo me estuve haciendo unos mataburros porque acordarme de todo lo que uno lee es medio imposible, ¿no? Pero me pareció interesante algo que escribió Fabrizio Donatone. Fabrizio Donatone es un italiano que es ganador de la Copa de Pastelería, la Copa Mundial del 2015. Italia ganó en el 2015 en el Lyon, en el Bocuse, ganó la Copa Italia. Y bueno, los tres pasteleros, uno de los pasteleros es Fabrizio. Y dice, la pastelería es una alquimia real, hecha de elementos, sabores, aromas, estructuras, temperaturas, estética. Y nos toca a nosotros, los pasteleros, encontrar el equilibrio adecuado entre todos ellos para regalar un momento de puro disfrute a través de los dulces. Definió a mi entender, ¿no? En 4 renglones, creo que definió la tarea del pastelero y la tarea creativa del pastelero. A mí me ha tocado, bueno, cuando uno estaba más en el ruedo, el tema de la parte creativa, de escribir. Y yo siempre digo que, como experiencia personal, a mí cuando he hecho cursos de capacitación y uno ve lo que hacen los pasteleros, o ve las recetas, o ve los procedimientos, o ve las técnicas. A mí me ha pasado tuve la suerte de hacer un curso en Europa, y siempre decía cómo lo puedo adaptar yo a nuestros sabores, porque pasa eso también. Hace un par de semanas, cuando tuve una charla con Néstor Reggiani, él me hablaba de que con toda la variedad de postres que él tiene, de alguna manera él también es bastante tradicionalista, bastante conservador en cuanto a los sabores. Porque hay una realidad. Ponerse a hacer, no sé, nosotros vivimos copiando y tratando de utilizar cosas nuevas que van saliendo. Pero si yo me pongo a hacer la pastelería japonesa, un ejemplo, va a costar imponer acá, que trabajamos con especias, ese tipo de cosas. A lo mejor no es el palador de la gente. Sí podés ponerlo como una novedad, pero a la hora de que vos tengas que vender esos productos, te va a costar vender esos productos. Yo creo que cada país o cada pastelería en su lugar de origen, de alguna manera tiene que respetar las raíces. Uno puede ir innovando, pero no cambiando lo que está acostumbrado el paladar de la gente. Porque es como hablamos siempre. Vos tenés un negocio y vos o tenés un emprendimiento o trabajás para otro, tenés que ir creando de manera que el producto le satisfaga al cliente y al mismo tiempo vos tengas la posibilidad de que vos puedas venderlo. Eso es fundamental, ¿no? Y yo digo, de la nada nadie crea,
Eh, siempre hablo mucho cuando te dicen, yo soy autodidacta. El autodidacta, de alguna manera, se informa, o hace un curso, o tiene información. Yo digo, hasta los grandes artistas, alguien les enseñó. ¿Por qué se destacan? Porque con los mismos elementos que tengo yo, tenés vos o tiene otra persona, hacen cosas que yo no he hecho. Eso los destaca. Pero siempre hay ciertas características que uno fue aprendiendo. Ya sea con uno, con otro, observando, trabajando en un lugar, trabajando en otro lado, estudiando, haciendo pequeños cursos. Siempre alguien aprendió. De la nada, nadie hace nada. Y yo digo, cuando uno tiene que hacer una creación de un postre, ¿qué es lo primero que uno se pregunta a la hora de la creación? Primero que obviamente el postre tiene que tener, si hablamos en la línea de lo que son los postres modernos, tradicionalmente nosotros que hemos hecho toda la vida en Argentina, siempre hemos trabajado, la base de postres son siempre bizcochuelos, generalmente. Bizcochuelos con crema, bizcochuelos con mousse, bizcochuelos con lo que ustedes quieran, pero siempre son bases de bizcochuelo. No en vano los grandes postres que consumimos nosotros tienen merengue, tienen dulce de leche, tienen crema, tienen fruta. Les nombro el chajá. El chajá es un postre que, bueno, siempre está si es uruguayo o es entrerriano, siempre está a ver de quién es, pero independientemente de qué sea, acá tiene una aceptación muy buena. Pero es un postre muy dulce, por más que uno combine, es tanto el dulzor que tiene que uno no puede descifrar todos los componentes que hacen ese postre. Hace más de 20 años atrás, 25 o 30 años atrás, se empezó a incorporar en la pastelería argentina, de la mano de la famosa globalización, sabores que son europeos. Y los sabores europeos en ese sentido tienen como característica que son menos dulces. Entonces, cuando uno hace un postre, ustedes van a tener que en ese postre tienen lo que sería la base del postre, que ya no estamos hablando de una base de bizcochuelo, sino estamos hablando bases de budín, bases de brownie, bases de soletilla, pan de España, dacuás. Hay una serie de bases que son diferentes, que obviamente uno siempre lo tiene que ir adecuando a cada uno de los postres. Después, como característica de esos tipos de postres, ustedes van a tener que todos tienen en su interior algo. Son lo que uno le puede decir, le llaman el famoso palet. El palet es el interior del postre. Hoy inclusive se están haciendo variedades de postres donde el famoso palet es más de un interior. Hay una combinación muy grande de esos interiores. Esos pueden ser frutas, pueden ser cremas, pueden ser gelé, puede ser crocantes. Hay una variedad muy grande de esos interiores de postres. Cuando yo tengo que pensar un postre, ¿qué hago? Dentro de la composición, yo tengo base, los interiores, o sea, lo que es la parte del palet. ¿Qué tipo de palet yo voy a combinar? Después tengo lo que es una mousse. Puede ser una mousse, puede ser una bavarois, que vendría a ser el producto que une todo lo que yo tengo adentro. Cualquiera sean las combinaciones que yo tengo, ese mousse lo va a unir. Después tengo que poner qué lateral voy a utilizar. ¿Vieron? No sé si ustedes recuerdan una época que estaba de moda lo que son los bizcochos decorados alrededor, que uno le decía muchas veces, hola Néstor, está Néstor ahí, así que no voy a tener que hablar
no puedo decir ninguna pavada, tengo que hablar seriamente. Cuando en aquel momento empezaron a aparecer los famosos piononos decorados, ¿eh? Con la pasta cigarette que le hacían los dibujos. Yo recuerdo haber pasado por una confitería, voy a dar el nombre, total, fue una época. Pasé por el Greco, que está en la calle Rivadavia, es una pastelería de muchos años en Argentina, y creo que tenía alrededor de 30, 40 postres, todos con un dibujo diferente en los laterales. Sale algo nuevo y es como que le damos. Hoy se ven algunos laterales de eso, pero en menor cantidad. Entonces, a la hora de hacer una creación de un postre, yo tengo que pensar también cómo lo voy a crear en la parte, del lateral. Si dejo la mousse a la vista, si después la parte de arriba, también. Ustedes vieron que la cantidad de terminaciones que tienen un postre. Estamos en la onda de lo que serían los glaseados espejos. Estamos también en lo que serían los texturados, que es trabajar con pistola. Estamos también en lo que es la parte del crackling, que muchas veces se hace el crackling donde combinás los colores. También se hace una especie de crackling con cacao en polvo sobre el glaseado espejo, que le ponen cacao en polvo. El glaseado de espejo sigue corriendo cuando uno lo vibra y le quedan como pequeños montículos combinados. Eso sería, digamos, la parte de las terminaciones, ¿no? Hay postres que tienen también como combinaciones dos tipos de mousse, no solamente un mousse, sino tienen dos combinaciones. Hay algunos que se utilizan los tres tipos de mousse, blanco, o sea, se trabajan con las tres texturas de los chocolates, blanco, semiamargo y con leche. Las combinaciones de la parte de interiores con frutas, combinaciones de naranja, mousse de mandarina, o sea, la variedad de mousses que hay de frutas también para poder crear esos tipos de postre. Después tenemos lo que sería la parte de la presentación. En la parte de presentación, yo creo que hay tantas formas de presentación como pasteleros hay. Yo recuerdo hace muchos años, en mis comienzos, se trabajaba todo lo que era la línea de postre, que eran muy pocas las que había en ese momento. Era bastante tradicionalista la pastelería, tenía una influencia de la pastelería vienesa, se trabajaba muchas cremas de manteca, pero a la hora de hacer lo que sería la parte de postres con crema chantilly o combinadas, yo recuerdo el pastelero que cuando hacía una decoración con manga y le ponía alguna frutilla, si quedaba algún hueco de la torta en la parte de arriba sin poner un copo de crema, le ponía un copo de crema. Era como que decían que la torta quedaba desnuda. Después pasamos a una época donde se le ponía un par de cosas, nada más. Era bien pelada la torta. Hoy hay una decoración que se utilizan desde la elaboración de flores, inclusive hay muchos pasteleros que también trabajan flores naturales, comestibles, para hacer la decoración. Entonces como que se buscó una combinación entre, son etapas de la pastelería, ¿no? Pero esas etapas de la pastelería siempre son aprovechadas. Y obviamente uno tiene que estar siempre atento al gusto del cliente, porque en definitiva, acá me escriben que ahora es muy asimétrico, ¿no? Sí, hay bastante asimétrico. También vos tenés muchos postres que están decorados en los laterales con plaquetas de chocolates, combinaciones de plaquetas de chocolates, mucha lo que es la parte de fantasía, se trabaja con la parte de abanicos, con la parte de laterales donde uno hace dibujos. Yo creo que en ese sentido hay una variedad muy grande, muy grande.
Pero lo que yo quería destacar era que a la hora de combinar todos los distintos sabores de un postre, eh, yo le doy este ejemplo, ¿no? He estado infinidad de veces de jurado en campeonatos, donde a vos te entregan una hoja del postre que van a hacer y vos ves en ese postre cómo está compuesto, y a la hora de que vos tengas que analizar el postre, cortás, empezás a probar, y es como que los sabores que te dicen que va a tener ese postre, tiene que tenerlo. Entonces tenés una doble función. Y al mismo tiempo, ¿qué tiene que tener? Tiene que ser, obviamente, rico, tiene que ser rico, tiene que ser un postre que te deslumbre. Eso es algo que también les va a pasar a ustedes a la hora de la creación. Todos han creado postres y en el momento que crean un postre, ¿por qué lo hacen? ¿Ustedes hacen solamente lo que les gusta a ustedes o piensan también en lo que le puede gustar al cliente? Eso es una pregunta que les hago. Lo mejor que hay, obviamente, es como el cocinero. La satisfacción más grande de un cocinero es que los platos vengan vacíos. Lo mismo pasa con los postres. Si uno va a hacer una mesa dulce y pone 20 tipos de postres diferentes, lo más lindo que puede pasar es que esos postres, esos platos vengan todos vacíos. Eso significa que le gustó todos los postres. En las mesas dulces lo que es clásico sigue estando. El otro día justo en La Plata, en la escuela que estoy en La Plata, tuvieron que hacer la isla flotante y bueno, uno de los alumnos que la hizo subió las fotos. Vieron que ahora nos manejamos todo por online, ¿no? No podemos hacer todavía clases presenciales. Subió las fotos, probó la isla flotante, dice yo, la verdad, dice, yo este postre no lo compraría, dice. Y yo digo, pero no es así el tema. Los que hacen servicio de lunch, ¿no? O los que hacen eventos, si bien está ahora todo cortado, pero en la época de los eventos, si ustedes van a ver los primeros postres que le están pidiendo, son la isla flotante, que va combinada con la crema Sabayón, las tartas de frutilla, lemon pie. Esos tres no deben faltar nunca. Y después empezamos con el mousse de chocolate. Se trabaja mucho también hoy en día en lo que es una mesa dulce con las copas, el postre que viene en copas. Se trabaja también los muffins. La vez pasada cuando hablamos de lo que son los muffins, los budines, cómo eso también se presenta en una mesa. Obviamente los helados, los panqueques de dulce de leche, de banana, todo eso va a una mesa dulce. Pero a veces vos decís, ¿cómo puede ser que en una mesa dulce sigan pidiendo algún tipo de postre que son muy clásicos y hace muchos años que se hacen? Acá hay una pregunta que me hacen es, ¿y que maride con el menú el postre y no que sea independiente? Siempre tratan de uno de buscar eso también. Obviamente que tiene que haber una correlación entre lo que uno hace, el menú y el postre, si bien no hay una regla exacta en ese sentido, y si la hay no la conozco, soy franco, no la conozco, pero uno tiene que hacer, y una de las cosas que yo le digo, cuando uno hace una combinación en un postre, que le pone distintos tipos de productos, lo importante es que ninguno se destaque con el otro. Cuando yo pruebo ese postre, si a mí me dice que tengo un interior de frambuesa y especias, un ejemplo, yo tengo que sentirlo eso. Si tengo una mousse fuerte de un chocolate, porque eso es otra de las cosas que son importantes. Cuando hablamos de chocolatería, si ustedes recuerdan, hablamos de los distintos tipos de chocolate,
Y hoy en día se está trabajando desde lo que son los chocolates clásicos, que están en un promedio del 50 al 54% de materia de cacao, y el resto es azúcar, pero estamos hablando de 60, del 70, del 80, del 90. Más fuerte es el chocolate, distinta va a ser la mousse que uno hace. Entonces, en la combinación, ustedes si van a tener una mousse de chocolate que sea muy fuerte, muy intensa, se va a destacar por sobre los otros sabores. Entonces lo que uno tiene que hacer es, en ese sentido, buscar un balance entre los sabores que van a tener y la combinación que van a hacer con el chocolate. Otra de las cosas importantes a la hora de la creación es el tema de las texturas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo varios productos, si tengo dos interiores, dos tipos de mousse diferentes, las texturas que yo voy a tener a la hora de hacer el corte tienen que ser similares. Porque si no es cuando ustedes piensen que el maître, el mozo, el que corta el postre en un evento, no puede estar con el cuchillo que se desliza bien dentro del postre y llega un momento que tiene que empezar como a serruchar o a hacer mucha fuerza para que corte ese trozo de postre. Entonces las texturas tienen que ser similares. Entonces, a la hora de que uno se vale de las texturas similares, ahí es donde empieza a jugar qué utilizo yo para que las texturas sean más firmes. ¿Con qué elementos trabajo? Que esto todos lo deben de conocer. Nosotros los elementos básicos que trabajamos en la pastelería para darle cuerpo a una mousse, a una bavarois, a cualquiera de los productos que me unen todas las partes de un postre, son la gelatina sin sabor o en muchos casos es el agar-agar. Son los dos productos básicos que nosotros tenemos en la pastelería. A partir de esos productos, combinado con la otra parte del postre, porque si ustedes van a hacer una mousse de chocolate donde le van a poner una crema inglesa, que la crema inglesa, la textura que van a tener es a través de la yema, de la cocción, ese tema, o van a hacer una pata bomb también. Entonces, esas texturas combinadas con los mousses también tienen que ser perfectas. Yo me puedo equivocar una vez, pero una vez que los errores que uno puede cometer los tiene que capitalizar para no volverlo a cometer. No sé si ahí más o menos me fueron entendiendo lo que yo quiero explicar. Hola Laura, hola Michelle Pastris Unión, ¿qué tal? ¿Cómo están? César, yo paro y saludo. No, pero me gustaría si alguno escribe que de lo que estoy diciendo que alguna parte no hayan entendido, sería interesante que lo podamos resolver. El tema de postres se da... estoy hablando de postre para un evento, pero también si nosotros lo trasladamos un postre cuando uno empieza a trabajar en la confitería, tengo que pensar también en el traslado de ese postre. Ustedes saben que hay en ese sentido uno tiene que pensar, yo tengo que trasladar este postre porque tengo un evento. Y a veces hay maneras de trasladar. La confitería de mi amigo, él tiene un freezer en la vidriera, al costadito, donde si vos decís, me voy a comprar este postre, pero resulta que yo tengo 1 hora y media de viaje porque tengo que ir, pasando Pilar. Bueno, ese postre va en una cajita y ya te lo dan frisado, que tiene las mismas características del que está en la heladera. Ustedes recuerden que una heladera de exhibición
trabaja entre 0 y 4 grados. Entonces, cuando vos estás creando un postre, cuando uno lo hace y lo pone en el freezer, todo bárbaro. Pero cuando vos lo terminás el postre y ya lo decorás y lo tenés que poner en la vidriera de exhibición, vos pensás un postre que le pifiaste en la textura. ¿Qué va a pasar ese postre? Se abre. Se empieza, cuando está en la bandejita, vos ves que se empieza a achicar y se empieza a abrir. Esa es la hora que uno se quiere matar, ¿no? Pero ese mismo postre, si yo, una vez que obviamente resuelvo el problema, lo tengo frisado y terminado, ¿por qué? Porque yo me lo quiero llevar, el cliente que se lo lleva, en esas 2 horas que se lo lleva, envuelto, como corresponde en una caja, inclusive a veces hasta le ponen, como cuando vos te llevas helado y te ponen hielo seco. El hielo seco es, creo que 60 grados bajo cero, y hace que también se conserve un poco más el postre. Pues en invierno todo bárbaro, vamos a cualquier parte, pero cuando viene el verano ahí yo no quiero dejar de probar este postre que es rico en el verano. Y si vos tenés que ir a un evento y llevarte o para regalar un postre, ya tenés salvada la situación. Una de las cosas que también cada vez se ve más en las pastelerías es trabajar con un abatidor. El abatidor tiene la particularidad de trabajar en muy poco tiempo con muchísimo frío. Estamos hablando de 30 grados bajo cero. Entonces, a la hora de armar postres, a vos te permite poder hacerlo y terminarlo en el día, porque muchas veces los interiores para armar de postre, uno lo que los hace con tiempo. Si yo tengo asignado en mi organización laboral que voy a armar los postres el día miércoles, obviamente el martes yo ya estoy haciendo los bizcochos, los interiores, muchos de los productos, los mousses, muchos de los productos que yo voy a armar el postre, los hago a la hora de armar, empiezo a todas esas partes que tengo sueltas a unir. Esto es así. Yo había pensado en algún momento hacer una charla sobre organización laboral, cómo se organiza una pastelería. Si eso les interesa, en algún momento lo hacemos. Yo por lo pronto, bueno, tengo esta clase de hoy. La semana que viene tengo programado hablar de macarrones. ¿Por qué lo nombro macarrón? Primero, la clase va a estar la semana que viene, pero hoy se están decorando muchos de los postres, se decoran con un macarrón arriba, un macarrón pegadito con mousse o con lo que tenga el postre. Siempre hay una relación entre lo que uno hace la decoración y lo que tiene adentro. Y la semana que viene sí le quiero hablar de algo sobre los mousse, sobre los temas de macarrones y rellenos. Y si me da el tiempo, podríamos hablar algo sobre organización laboral. Eso está muy interesante. Me fui anotando acá. Me anoto palabras. Cuando me acuerdo anoto las palabras y después trato de desarrollarlas. Y tendría que haber empezado por eso, por la palabra innovación. Pero más o menos está asociado a lo que vengo hablando. Cuando uno desarrolla un postre, a veces lo puede desarrollar. ¿Por qué? Porque la moda es hacer tal cosa, o porque uno sigue ese tipo de moda, o lo puede hacer por motus propio, porque uno está acostumbrado a innovar. La innovación en la pastelería viene de la mano de... ustedes no se olviden que el que tiene un negocio no solamente quiere vivir, sino ganar también. Entonces la innovación viene de la mano de el negocio tiene que ser en ese sentido rentable. Si yo voy a estar, ¿por qué hablo de esto? Si yo voy a estar para desarrollar un postre y hacer un postre toda la semana en mi pastelería, y por cada postre estoy 3 horas,
¿A ustedes les parece que puede ser rentable? Díganmelo con la mano en el corazón. Trabajen para otro, trabajen para uno, tengan un emprendimiento personal. Yo siempre digo que los emprendimientos personales no es que vas a hacer cosas distintas así si trabajaras en la confitería. No, vas a tener que aplicar las mismas bases de cualquier tipo de negocio. ¿eh? Vos no podés estar todo el día trabajando para hacer 2 o 3 cosas. ¿eh? Eso es algo que lo hemos visto a través de tantos años, no solamente de trabajo, sino de asesoramientos que he hecho en ese sentido. Cuando vos te decían que no le rendía a una persona y vos ibas cuando le decía, bueno, a ver, anotame lo que fabrica cada persona por día. Cuando vos veías lo que hacían, decís, ¿cómo puede ser? A mí me ha tocado estar en una empresa donde el que hacía las tartas de ricota, las pastafrola, hacía ese tipo de cosas, ni siquiera él amasaba la masa real, se la amasaba otro. Y al final del día eran 12, 14 tartas que hacía. Tipo, tranquilo, no tenía ningún problema. Obviamente que no te rinde, esto es igual para vos, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, cuando uno hace innovaciones, las innovaciones tienen que tener en cuenta que utilizar los productos que uno puede tener, y lo que obviamente estar atento a lo que le gusta al público. El público en ese sentido es muy sabio, porque vos a un público que vos tenés cautivo y está acostumbrado a la innovación o está acostumbrado a lo que vos permanentemente estás haciendo, no le vas a dar cualquier cosa. Ya medianamente sabés el gusto de tu cliente. ¿El gusto de tu cliente cuál es? Yo le digo, esto, hay una de las cosas que se utilizan mucho hoy en día, es el tema de las especias. Tenemos la suerte de que cada vez hay más especias en el mercado como para poder trabajar y poder hacer innovaciones. Pero hay que utilizarlo con mucho, mucho cuidado. Estoy mirando la hora, ve cómo venimos bien. Con mucho cuidado. El tema de las especias no es algo que uno puede abusar de las especias que utilizamos para crear postres. Tiene que venir de la mano de la combinación. Hay que aprender a combinar postres. Yo veo esa infinidad de pasteleros y pasteleras que sacan postres y gente que los felicita. Y yo le digo, ojalá en la pastelería puedan vender toda esa línea de postres, porque les puedo asegurar que no es el sabor nuestro. Y uno puede innovar, puede hacer, pero muchas veces la que te va a marcar el ritmo es el cliente que tenés. Porque si vos podés, ¿se acuerdan hace 2 o 3 años atrás la cantidad de colores que habían aparecido en los glaseados espejos? Había aparecido una cantidad de colores que era infernal. Y uno siempre va caminando y va viendo las confiterías, y vos veías que a veces había postres con esos colores raros, y pasabas un día y estaba, pasabas a los 3 días y estaba, pasabas 4 días después y estaba, y no era que cambiaban el postre, era el mismo postre. ¿Qué te marcaba? Quedaba muy lindo cuando te lo ponían en internet, pero después a la hora de vender, el cliente no te lo compra, porque pasa esto. Entonces uno tiene que hacer una combinación dentro de todo perfecta a la hora de hacer un postre. Es como le dije, no solamente te tiene que cautivar, sino que te tiene que enamorar. Cuando vos haces un postre, el postre tiene que ser algo que vos los pruebes, no solamente vas a querer seguir comiendo, sino que lo vas a recomendar y vas a combinar todo ese tipo de cosas a la hora de querer hacerlo, porque muchas veces uno ve otras cosas y lo quiere hacer, y si no, recomendarlo, porque recomendar esto es parte del oficio nuestro, ¿no? Porque
Cuando vos haces buenas cosas, siempre hay alguien que te va a recomendar. Permítame que voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, como le estaba diciendo, a la hora de hacer este tipo de cosas, uno tiene que ir haciendo las combinaciones perfectas y las terminaciones perfectas también. Estar trabajando con las decoraciones de chocolate, se venden también decoraciones, pero uno lo puede hacer, cada uno lo va manejando en función de sus producciones. Esto es todo, mire, hoy en día las cosas van avanzando más rápido que nosotros, ¿no? Pero existe la pastelería clásica, existe la pastelería moderna, y en la pastelería moderna lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que a la hora de unir muchos sabores, tiene que haber una combinación y tiene que ser perfecta esa combinación, que ninguno se destaque, porque de ahí viene la gran diferencia con la pastelería nuestra, que por suerte nosotros tenemos una muy linda pastelería en ese sentido que nosotros nos estamos adaptando y aprendiendo y tratando de incorporar dentro de nuestro mercado todos estos tipos de productos nuevos. De manera que la gente sin abusar del sabor de que estaban acostumbrados, puedan ir incorporando estos conocimientos nuevos. Lo mismo pasa a la hora de cuando uno da un curso. Cuando uno da un curso, lo que uno trata que en los cursos que va a dar, que la gente tenga liberada su mente. Acá me dicen, yo soy clásica en la pastelería y no logro despegar. Tengo Instagram, pero no me reditúa. Lo hago desde mi domicilio. Bueno, hay que buscar la forma de despegar con equilibrio, ¿no? Acá Alidía está diciendo de la parte de equilibrio. Uno puede despegar con equilibrio, no pasarse de hacer sabores raros a la pastelería clásica, ni una forma ni la otra. Uno tiene que investigar, tiene que leer permanentemente. ¿Cuántas veces le habrá pasado a ustedes que están leyendo qué postre hizo otro? Y dice, yo ni loco combinaría esos dos sabores. Y a veces uno nunca sabe, en ese sentido nadie tiene la varita mágica para decir, no, yo ni loco combino esto, porque ¿sabe cuántas veces pasó que uno se cree que está haciendo lo mejor del mundo y a otro no le gustó? Pero infinidad de veces, ¿eh? Entonces tiene que ir dentro de lo clásico, tiene que tratar de tenerlo. A veces los clásicos mismo uno le pega una pequeña vuelta de tuerca, pero sin que se pierdan los sabores. Yo no digo hacer la pastelería que hacía Ferran Adrià, o el hermano hacía esa pastelería, donde te agarraba un postre, hacía una destructuración y te ponía los mismos elementos que tenían un postre, pero todo por separado. ¿Vieron cuando decían lo que era el huevo frito, te daban el aceite, te daban la clara a punto nieve, te daban la yema por otro lado, no sé con qué, vos mezclabas todo y estabas comiendo un huevo frito? Yo no digo que hagamos esto, no, la alquimia, la pastelería es buena, pero tampoco llegar a tan extremo, ¿no? Bueno, acá se unió otro pastelero, Juan Carlos Chumba. Esto que dije lo dije, pero es verdad, es verdad. A mí me ha pasado tomar exámenes y te presentaban un chajá y era una destructuración del chajá. Entonces te ponían pedacitos de merengue por un lado, un poquito de durazno por allá, otro poquito de bizcochuelo por aquí, ¿viste? Iban haciendo ese tipo de cosas y vos tenías que unir todo para decir, estoy probando un chajá. Y bueno, hay de todo, todo en la viña del Señor. Otro tema sería cuando uno hace también la parte creativa, es cuando uno trabaja postres, los postres que son de restaurante, postres de restaurantes o de hoteles, que ya son pequeñas porciones, y ahí por ahí es mucho más simple o más sencillo, porque todo lo que sea en ese tipo de línea de postres, uno tiene que ir pensando cómo lo combina, porque
Las características de un postre de restaurante o de hotelería son postres al plato. ¿Qué significa? No es un postre que yo me lo puedo llevar a casa. Se sirve en la mesa, se le sirve al comensal. Entonces uno ahí tiene que combinar los sabores de la salsa, de la decoración, del interior que pueda tener un postre, de la base que pueda tener un postre, del glaseado. A veces se lo combina hasta con helados. Hay un tipo de combinación diferente a lo que sería un postre como para poder llevar. Yo no puedo estar poniendo un copo de helado arriba de un glaseado, de un postre que tengo hecho con una mousse de chocolate, con un poco de pimienta, con un interior de, no sé, de frutos rojos o un interior de un gelé de naranja. No puedo hacer ese tipo de cosas porque no lo puedo trasladar. Yo lo tengo que... no puedo trasladar la bocha de helado, ¿entiendan? Son combinaciones diferentes. Eso es lo que uno tiene que empezar a distinguir en este tipo de diferencias, ¿no? Bueno, los glaseados espejos, los texturados. Los texturados saben que eso es trabajar, bueno, con el soplete, donde se trabaja manteca de cacao con distintos tipos de chocolates, y uno regula esa gotita de chocolate, le da el texturado. Lo mismo en la parte del traquelado. Después hay otras que son decoraciones con merengue italiano. Hay varios tipos de decoraciones y todos son ricos. Todos son ricos. Hay montones de bases. Por ejemplo, el brownie, que el brownie es algo que se come por sí solo. En un postre, como base, queda muy rico. No necesariamente siempre uno que habla de brownie tiene que ser un brownie donde lleve nuez. También puede ser la parte del bizcocho. O a veces se hacen bizcochos húmedos que sin llegar a ser un brownie tiene características similares. Porque lo que uno busca a la hora de probar un postre es un bizcocho que acompañe. El dacquoise, que muchos de ustedes conocen, es un merengue hecho con polvo de almendra que tiene características definiendo un poquitito las diferencias de lo que sería un macarrón, pero digamos que es dentro de esa línea de producto que también es una base muy, muy interesante a la hora de hacer un postre. De hecho, inclusive hay un postre que yo hago que tiene 3 capas de dacquoise y van combinadas con una mousse de chocolate, que queda solamente en ese tipo de decoración y es muy rico, les puedo asegurar que es muy rico, porque ahí al hacer una mousse de chocolate y un dacquoise que es como una base de merengue pero tiene polvo de almendra, con el mousse de chocolate no se humedece. Si fuera algo hecho con crema, la crema va a humedecer lo que sería el dacquoise. Esto lo digo porque a veces pasa de que uno en el querer cambiar empieza a incorporar ciertas cosas que no se usaban y por algo no se usaba. Les doy un ejemplo. El imperial ruso. El imperial ruso, que todavía se sigue haciendo en muchos lugares. Yo pensé que se hacía en menos lugares, pero se sigue haciendo en muchos lugares. La crema que se utilizó toda la vida para hacer el imperial ruso fue una crema de manteca. Y en mis comienzos la crema de manteca se hacía con manteca batida, con azúcar impalpable, y se le agregaba ron. Después yo le empecé un día me salió de casualidad, pero no porque lo haya visto. Hoy en día ya están las recetas de esas y hay gente que lo hace. Me había sobrado merengue italiano, le mezclé a la crema y me quedó una crema de manteca más suave. También se utilizaba en ese momento lo que era la crema moca, que era la crema de manteca con una pasta de café. Pero bueno, el imperial ruso se hacía con una plancha de pionono, quedaba... Después le ponían esta crema de manteca, le pegaban la plancha, otra vez crema de manteca, plancha, crema de manteca, plancha, crema de manteca y pionono. Y eso se prensaba. Yo era chiquitito, miren ustedes, a veces uno se pone a hablar y cuando hacían la plancha que le ponían arriba,
el pastelero ponía una lata y me hacía subir. Yo digo, no, lo voy a aplastar. Vos subí. ¿Qué hacía? Prensaban bien el imperial y después lo que hacían era, le sacaban el papel al pionono y muchas veces lo decoraban. Le pasaban crema de manteca, cortaban los cuadrados y le hacían decoraciones. Otras veces le ponían una placa le ponían azúcar impalpable arriba del pionono y después tenían unas plaquetitas de metal que tenían el dibujo del imperial, de una corona o del corazón, y le ponían cacao y quedaba el dibujo, así de simple. Bueno, esos trabajos que se hacían antes se dejaron hacer a partir de la famosa globalización, que eso hizo que empezara mucha gente que manejara números y decía que no era un producto rentable. Al no ser rentable muchas veces se dejó de hacer, pero hay confiterías que lo dejan hacer. Pero yo he visto a veces en televisión cocineras mediáticas que lo hacen con crema chantilly. ¿A ustedes alguna vez han hecho sobre el merengue crema chantilly y lo han tenido 3 días en la heladera alguna vez? ¿Qué piensan que puede pasar? Con 2 días nada más, la crema chantilly y el merengue. Ustedes recuerden que el merengue que es clara de huevo con azúcar. Por más que esté seco en el horno, a la hora de poner la crema chantilly empieza a largar suero, y ese suero, el merengue, ¿qué hace? Lo humedece todo. Cuando ustedes quieran comer eso, lo que están comiendo es una crema chantilly cada vez más dulce. Entonces, esas son las transformaciones que se producen. Yo no sé si por conocimiento, por desconocimiento, o por qué se producen esas transformaciones. Entonces, yo digo, uno puede transformar, puede crear, pero siempre utilizando conocimiento, usando algún tipo de técnica. Yo no puedo mezclarlo esto. Sí, se terminó desarmando, tal cual, Mónica. No puedo emplear y cambiar la técnica y cambiar los conocimientos de la materia prima, que eso es lo que uno siempre trabaja, la parte técnica, la parte que es fundamental en la pastelería. Por eso digo que cuando uno habla, dice, no, yo soy autodidacta, a mí nadie me enseñó. Siempre hay alguien que te va a enseñar, siempre con alguien vas a aprender. Yo, gracias a Dios, lo digo con mucha humildad, no lo digo de fanfa, sigo aprendiendo día a día. Me sigo interesando día a día, porque acá me ponen técnica y lógica, las dos cosas van de la mano, porque uno puede emplear mucha lógica, pero si no tiene la técnica, no lo podés hacer. El desconocimiento, si bien hoy la información está al alcance de la mano, cuando uno se quiere informar de algo, enseguida tiene la información. Yo lo que le digo siempre, ¿vieron? Yo soy muy hincha con el tema de la capacitación. Uno puede tener 100 años, pero siempre va a aprender algo nuevo y siempre se tiene que capacitar. O decir, pero ¿qué me van a enseñar a esta altura de mi vida? Y siempre te van a enseñar. Acá se unió Dolores, te mando un beso grande, una ex alumna, una gran amiga, pero siempre uno va a aprender, inclusive aprende del que menos imagina. Yo lo he vivido y más de ustedes, seguramente alguno de ustedes lo ha vivido también. No sé si lo conté, pero yo trabajaba con un pastelero que había una receta que era la famosa receta de la vainilla, que se hace con huevo desclarado, que era la vainilla tipo las que se venden a nivel industrial, y él sabía la receta y nosotros hacíamos, la vainilla que hacíamos era de huevo entero, y nunca me quiso enseñar la receta. Se terminó yendo de la pastelería y seguí yo como pastelero, pero nunca aprendí esa receta porque no tenía el contacto que hoy tenía uno con las redes y enseguida la puede averiguar. Y a mí me pasó de ir de changas a una panadería en Belgrano y que había un ayudante de pastelero que hacía las veces de ayudante y también hacía la parte de saladito.
Y a la hora que yo iba, era 2:30, 3 de la tarde, cuando yo terminaba la pastelería, me iba para allá. Eh, un día llego y estaba él ahí trabajando, estaba atrasado con su trabajo. Y dice, no, todavía me falta hacer la vainilla y qué sé yo, ¿viste? Y yo todo canchero le digo, ¿qué batido haces? ¿El de huevo entero o el de desclarado? No, yo hago el de desclarado. Ah, a ver si lo haces igual que yo, le digo. Y ahí me canta la receta. Y gracias a Dios siempre tuve un cerebro que trabajaba como una grabadora, porque él me decía la receta y yo me grabé la receta. Aprendí la receta de este chico. Jamás se lo dije, pero yo aprendí la receta de este chico y siempre uno dice, viste, cómo lo fuiste aprendiendo. Y yo digo, después la enseñé, porque de hecho, guardarme algo, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Acá me hablan de Andy Galarza desde Quito, mirá vos, mitad del mundo. Vino a mis cursos en Buenos Aires, qué bueno, qué bueno. Gracias, Andy. Un saludo muy grande. Y me quedan 3 minutos, chicos, así que voy a pasar los chivos. Vieron que esto como cuando uno va a misa, que empieza con los avisos parroquiales. Bueno, el primer aviso parroquial, en la semana que viene vamos a hablar de macarrones. Así que como siempre les digo, si hay alguna pregunta, alguna consulta, no tienen más que preguntar durante la semana y vamos a responderlas toda la semana que viene. Vamos a hablar de las distintas técnicas que hay y los distintos tipos de relleno y todos los cuidados que uno tiene que tener. Y otra que yo nunca hago la publicidad, pero este año se iba a hacer el primer campeonato nacional de pan dulce, se iba a hacer en Córdoba, en la parte de FITEP Centro. Y yo estaba como director de lo que es el campeonato. Bueno, por razones obvias, primero se iba a hacer en agosto, después se pasó a octubre, se suspendió, y ahora está proyectado para hacer el año que viene, en junio, acá en Buenos Aires, en FITEP. Así que es un campeonato abierto, obviamente hay dos categorías, que no es el panetone italiano, sino el pan dulce clásico nuestro de Argentina, ¿no? Se hace la versión del pan dulce milanés y el pan dulce genovés. Son los dos clásicos que se hacen acá en nuestro país. Y hay, dentro de cada categoría, ahí está la versión clásico y de innovación. Si bien falta mucho para junio del año que viene, creo que un mes antes o 2 meses antes, comienza la inscripción. Así que eso en Publitec, que es la empresa organizadora, yo estoy ahí como director técnico del campeonato. Los voy a ir repitiendo cada una de las clases para que más o menos recordarle por si a alguno le interesa hacerlo, ¿no? Si bien falta bastante. Así que bueno, y lo demás, vuelvo a repetir lo mismo. Para mí es un gusto siempre poder compartir con ustedes parte de lo que uno ha hecho toda su vida. Y los espero el jueves que viene, así que si ustedes quieren ir haciendo algún tipo de consulta referente al macarrón, yo ya mañana empiezo a pasar los chivos. Tengo montones de ustedes que lo repiten y eso para mí es una alegría. Y ahora hay que poner en práctica lo que es la creación. Me gustaría la semana que viene que dice, bueno, tomando como base lo que vos nos dijiste, empecé a crear algo de esto que vos nos estuviste hablando. Yo de mi parte un agradecimiento muy grande para todos y un beso. Que tengamos una buena semana y siempre adelante. Gracias a todos los que están, todos y todas, como dicen ahora en política, y les mando un beso grande para todos. Hasta el próximo jueves. Chao. Gracias. Ahí me dicen que me quedo 25 segundos. Así que, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a pasar la receta del macarrón. Quédense tranquilos.